Así es que un saludo al señor director general del ECU 911, Juan Zapata, y primero expliquemos en qué consistió la reunión y cuáles son las recomendaciones generales que se hicieron allí. Muy buenos días. Buenos días, estimado Gonzalo, siempre es un gusto saludar con usted y con su digna audiencia. Bueno, nosotros veníamos reuniéndonos semana a semana después del 28 de abril, que tomamos quizás una de las decisiones más importantes para el país, que era dejar en voluntariedad, digamos así, de la ciudadanía la utilización o no de la mascarilla en espacios públicos abiertos y cerrados, porque los datos sanitarios así lo permitían. Lastimosamente el paro hizo que el COE Nacional tenga que orientar sus esfuerzos hacia el tema de orden público y no pudimos hacer las reuniones sanitarias. Por lo tanto, lo que pasó el día de ayer, estimado Gonzalo, es que el Ministerio de Salud Pública nos presentó el informe de las últimas 5 semanas, tanto de cifras de contagios, de tasa de ocupación de UCI, de hospitalización, de cuidados intermedios, pues sobre todo las cifras de fallecidos. Es así que efectivamente nosotros en la semana 21, para que la ciudadanía más o menos tenga, se oriente, sería hace 5 semanas atrás, tuvimos ya un pequeño crecimiento de contagios de 1.977 a la semana 22 a 3.503, después la semana 23 sube a 4.758, la semana 24 a 6.848 y en la 25 tenemos el nivel quizás más alto de este pequeño pico que no significa un rebrote, eso tenemos que aclararlo, que sube a 7.776, pero ya en esta última semana, es decir, la semana 26 nos baja a 6.588. Para que tengamos una idea, mi querido Gonzalo, la segunda semana de enero, que es cuando tuvimos nosotros este crecimiento exponencial y nos tocó tomar las últimas decisiones, digamos, en cuanto a restricciones sanitarias, tuvimos 53.000 contagios. Por lo tanto, si hablamos de que el mayor número en una semana tuvimos 7.276, todavía está muy lejos. Claro, 9 veces menos, por lo menos. Claro, y sobre todo, Gonzalo, mire que en las atenciones, nosotros tuvimos 63.000 atenciones por temas respiratorios y en las últimas 5 semanas lo máximo que alcanzamos fue la semana 24 con 6.618, ni siquiera el 10%, porque era mucho más el 12%, perdón, y ya la semana 25 nos baja a 5.381 y la semana 26 a 4.524. Pero ¿qué es lo más importante que hace que la Mesa 2 de Salud solamente genere una recomendación a la ciudadanía de utilizar la mascarilla en espacios cerrados o en públicos abiertos que no garanticen el distanciamiento, como el transporte público, como un estadio, como un concierto, obviamente en las actividades escolares y laborales? ¿Por qué se permite la recomendación? Porque analizado el aumento, vuelvo a repetir que no es tan significativo de contagios, pero ¿cuál es nuestra variable última que tenemos que cuidar? Es el número de pacientes que estén en UCI, en hospitalización y sobre todo el número de fallecidos. Y estas curvas siguen planas. El porcentaje de ocupación de hospitalización tenemos el 7%, es decir, de todos estos pacientes que ya tuvieron síntomas, que se hicieron una prueba positiva, que fueron a un médico, es decir, muy poquitos necesitaron hospitalización y tenemos el 4 a 5% de UCI, pero sobre todo el número de fallecidos en una semana, mi querido Gonzalo, fue de 4, pero de los 3 tenían ya enfermedades complementarias, digamos, muy severas, ¿no? Críticas que lastimosamente hicieron que estas 3 personas fallezcan e inclusive tampoco tenían esquemas completos de vacunación. Entonces, si vemos estas cifras, obviamente que esos son los indicadores fundamentales para que nosotros tomemos o no decisiones, porque siempre hemos dicho, querido Gonzalo, muchas veces cuando generamos estas alertas, esto tienen impactos en los temas económicos, ¿no? La gente dice, no, está empezando a subir, y si no sabemos comunicar bien, la gente empieza a evitar salir a un restaurante, a un cine, evitar ir a la playa, y eso perjudica mucho al tema económico. Nosotros siempre hemos dicho, Gonzalo, mientras los sanitarios lo permitan, la reactivación del país tiene que ser el paso fundamental, mucho más aún después de 18 días de paro, donde más de $1.000 millones perdió el país, así que tenemos que ser un poquito, digamos, sensatos en el tema de cómo comunicar. Perfecto. Lo fundamental es vacunarse. Entendemos, sí, no rebrote, sí unos picos, que esto hay que decirlo, no rebrote, definitivamente, sí picos, pero recomendaciones. Y las recomendaciones son importantes. Y además, por supuesto, mientras podamos estar en un sitio con una mascarilla, debiéramos hacerlo, ¿no es cierto?
Pero sobre todo, Gonzalito, si me permite terminar, sí, claro. Nosotros llegamos en el tema de la positividad de la semana 25 al 39%. Ahora ya está con una tendencia a la baja y está en el 34% y con una tendencia clara hacia la baja. Por lo tanto, las cifras vuelvo a repetir, las curvas que lo estoy teniendo aquí, el informe justo frente a mí, de hospitalización, de UCIs, siguen aplanadas y eso es lo que nosotros siempre cuidamos. Cuando veamos que existe ya indicadores claros de que los hospitales está generando un crecimiento, se rompe esa tendencia a la baja o esa curva plana y asciende, ahí obviamente sería la situación distinta, pero ese no es el caso en este momento del Ecuador. Guayaquil, porque siempre estamos hablando de Guayaquil por las decisiones que a veces toma la mesa de salud de Guayaquil, efectivamente Guayas y Pichincha tuvieron determinados repuntes, ¿no? Por ejemplo, mire, en Pichincha, que inclusive tuvo mayor número de crecimiento, la semana 24 de 3.890 a la 25 subió a 3.982, pero ahora ya bajó a 3.130. Pero mire, Guayaquil, de Guayas, de 779 subió a 1.094. Entonces no creo que esas cifras, y sobre todo con temas de hospitalización que están oxigenados, no creo que se deba generar esa expectativa en la ciudadanía, que vuelvo a insistir. No. Eso puede generar complicaciones en el tema sobre todo de reactivación económica. Lo que sí, Gonzalo, hay que llamar un poquito la atención a la ciudadanía, y yo les agradezco a los medios que cuando ponen esto en primera plana, la gente ahí acude a vacunarse. Tenemos que ser maduros y entender de que tal como hicimos primera y segunda dosis, tenemos que ir a la primera de refuerzo y a la segunda. A esto quiero ir. Yo creo que la comunicación es importante, no para generar alarma ni que la población esté asustada, sino para generar conciencia y hacer llamado, por ejemplo, a la observación de esta recomendación del uso de mascarillas, ya ha dicho usted, pero también el EQ 911 ha formulado, y nosotros en este medio, y a usted le consta y a la ciudadanía también, permanentemente llamados para que la gente complete sus esquemas de vacunación. Los que no tuvieron las 2 dosis, que empiecen a hacerlo, traten de hacerlo. El que le faltó la segunda, que lo haga. El de la tercera y de la cuarta. Es una manera de protegernos. Pero hay muchas personas que también tomaron mal, las medidas en abril, dijeron no, y ya pasó, y descuidaron su acción personal para ir a vacunarse. Yo creo que en ese sentido sí hay que insistir en un llamado, por supuesto muy cordial, pero a la conciencia colectiva. Es conciencia de cada uno cuidar su propia salud, pero también cuidar la de su familia, pues, ¿no? Evitar que se contagie la familia. A ver, ¿qué nos dice Juan Zapata? Sí, Gonzalo, mire, de todos los casos que semana a semana veíamos, y que son muy pocos, ¿no? Fallecidos 2, 1, ahora tuvimos 4, la mayor parte es personas que no tenían la vacunación o no tenían el esquema completo de vacunación. Por lo tanto, no existe, y por eso también la resolución del COE de ayer fue fundamental, Gonzalo, en un tema. Primero, pedirle a la SECON que genere una campaña de comunicación, que ya lo está estructurando para todos los niveles, indicando la importancia que tiene la vacunación, pero sobre todo quitar esos mitos urbanos de que el refuerzo a lo mejor le va a generar una complicación. No tiene ningún sentido. No hay evidencia científica, mi querido Gonzalo, y en medicina, como decía el señor vicepresidente de la República ayer, que es médico, decía, en medicina todo se trabaja con evidencia científica. No tenemos casos, Gonzalo, de que la vacuna haya generado algún perjuicio en la salud. Al contrario, ha sido el escudo que ha permitido salvar vidas. Por lo tanto, inclusive en la próxima semana, porque el COE nuevamente nos vamos a empezar a reunir semana a semana, vamos a presentar el informe de la eficiencia de la vacunación, y los resultados que nos dio ayer preliminarmente el Ministerio de Salud son fundamentales. El tema son muy positivos en el tema de la eficacia y de la eficiencia de la vacunación. O sea, hay una data que ya demuestra que la vacunación es efectiva y eficaz. Sobre todo en la relación con mortalidad. Es impresionante los datos que vamos a presentar, y lo presentará obviamente el equipo técnico de salud la próxima semana en el COE que hagamos, entiendo lo vamos a hacer en la ciudad de Guayaquil, para que la ciudadanía esté absolutamente clara, que le digamos sí a la vacunación tal como lo dijimos en primera como lo hicimos en primera y segunda dosis. Ese es el mecanismo que nos va a permitir seguir estar como estamos ahora Ecuador, con indicadores adecuados. Y sobre todo, Gonzalo, hay que entender que el virus vino para quedarse, la COVID no se va. Por lo tanto, en algún momento tenemos que tener inclusive
la conciencia de que nos tendremos que vacunar una vez a lo mejor al año para la COVID, tal como se nos vacuna para influenza. Por lo tanto, no podemos bajar la guardia en el tema de la vacunación, y por eso que ayer, Gonzalo, se generó un comité interinstitucional que va a estar liderado por la Vicepresidencia de la República y el COE, y el presidente del COE Nacional, y varias instituciones que tenemos el poder de fuerza masiva. Por ejemplo, en las edades donde se ha bajado el nivel de vacunación están los universitarios. Entonces, CENESID entra a este proyecto, ahí tenemos 600,000 estudiantes, el tema también del Ministerio de Educación con docentes y con estudiantes que superan los 4.300.000. Mire, por ejemplo, ayer decía la Policía Nacional, que es otra de las instituciones que va a estar dentro de esta mesa técnica, 51,000 policías más sus familias, igual que Fuerzas Armadas, igual que el Registro Civil que atiende, le decían, como 10,000 personas diarias, la ANT, es decir, empezar este incentivo de masificación en la vacunación para subir los porcentajes que están en la primer refuerzo, está en el 40%, el segundo está un poco más del 5%, y tengamos esa tranquilidad de personas vacunadas, de una población vacunada, que nos permita, vuelvo a insistir, seguir caminando en el tema de la reactivación. Le doy la cédula más rápido si se vacuna. Algo así. Pues, vea, después va a haber incentivos en eventos masivos, mi querido Gonzalo. Es decir, hoy vamos a empezar primero por adentro, casa adentro, que también es una fuerza. Y después nos iremos al tema externo, un fútbol, los conciertos, eventos masivos. Igual tendrán que tener esos incentivos, así que mire, creo que pero los empresarios... usted tocó un tema clave, incentivar, usted nos ha hablado de una campaña de comunicación, a atacar temas muy concretos, estudiantes universitarios, estudiantes de colegio, el cuerpo de la policía, que además está en contacto todo el tiempo con la ciudadanía en la calle, por sus tareas, es muy importante. Pero en cuanto a eso de la campaña, también mucha gente querrá saber, ¿y hay suficientes vacunas, hay números suficientes como para atender? ¿Por qué no volvemos a informar, para que la gente no lo olvide, los sitios de los vacunatorios? El otro día me decía un amigo, mire, yo me vacuné en Tabacundo. El otro me dijo, no, mire, yo me vacuné en tal sitio en Quito. Tal vez volver a recordar, yo sé que es machacar, pero volver a recordar los puntos claves de vacunación en distintas ciudades del país. A lo mejor sí es una tarea de la Secretaría de Comunicación, con nuevos instrumentos para esto de la comunicación 360 que tanto se usa, redes sociales y medios tradicionales combinados se juntan, pero crear conciencia. Gonzalo, sobre todo, usted tiene toda la razón en lo que nos dice, es importante la comunicación, pero decirle a la ciudadanía, ayer nos decía el Ministerio de Salud Pública, tenemos 10 millones de dosis. Por lo tanto, tenemos las dosis suficientes y hay que acercarle también la vacunación hacia la gente. Por ejemplo, si es que usted va a un centro comercial, a lo mejor poner puntos de vacunación ahí, que quiere decir que haya la facilidad para que el ciudadano, y por eso el día lunes a las 11:30 ya se reúne este comité interinstitucional técnico para nuevamente hacer este plan masivo de vacunación, y sobre todo, vuelvo a insistir, vamos a empezar casa adentro porque tenemos millones de personas en instituciones del nivel ejecutivo. Le ponía yo 3 ejemplos a usted: Ministerio de Educación, CENESID, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, más sus familias. Imagínense cuántas personas, obviamente insistiendo de que la vacunación es voluntaria. Eso también hay que aclararlo, porque a veces existen también posiciones contrarias y nosotros respetamos. No, pues nadie le va a amarrar a un ser humano para que se vacune, ni mucho menos. Pero muy importante lo que acaba de decir Juan Zapata. Ahora, tenemos ahora mismo, y es un ámbito político el que voy a hablar, instaladas unas mesas de diálogo. A lo mejor en esas mesas se puede llegar a pequeños acuerdos para que con la propia colaboración de la dirigencia de la CONAIE, de organizaciones campesinas, las brigadas de vacunación del Ministerio de Salud, soportadas también con brigadas de Fuerzas Armadas, lo que sea, hagan un barrido y peinado en las zonas más alejadas del país. Ya se hizo un primer ensayo muy importante, pero no debemos descuidar, porque sabemos que los rasgos, por ejemplo, nos han dicho que de personas que estuvieron aquí en los albergues, y todo durante los días de protesta, muchos estaban altamente contagiados. Entonces debemos insistir en este tema de modo muy, muy consciente, ¿no? Tal vez puede ser una buena idea. A ver, estimulémonos. Yo sé que es muy difícil, ¿no?, la relación gobierno, comunidades indígenas, pero esto puede ser un tema que nos compete a todos y compete a la vida de la gente. Y por supuesto de los campesinos más pobres. No está lejos usted de lo que tratamos el día de ayer. Es más, estamos muy conectados. Parece que usted hubiera estado en el COE Nacional. No me invita, ayer, por ejemplo, el Ministerio de Agua y de Ambiente y de Agua topó este tema, y vamos a trabajar con ellos en las juntas de riego, que son miles de personas y de indígenas en el tema rural.
Claro. A través de ellos vamos a empezar... actores sociales importantes que pueden ayudar. Qué bien. Así es, Gonzalo, y hay que ir allá. Hay que ir allá porque no le puedo sacar de su hábitat normal, de su mundo de trabajo, sino la brigada tiene que ir allá y de eso se va a tratar esta reunión operativa del día lunes. Así que la ruralidad, el pueblo indígena está totalmente contemplado en este plan a través del Ministerio de Ambiente, que obviamente el Ministerio de Salud es estratégico para todos los frentes porque tiene que activar las brigadas, pero la idea es que retomemos y le subamos ese 40% de primera dosis, Dios quiera, en poco tiempo llegue a lo que tuvo la segunda dosis, ¿no? Del 87 y debe estar hoy ya por el 88 o 89%, que es altísimo. Por eso que Ecuador gozaba y goza de los mejores indicadores de la región. Eso nos ha permitido ser un escudo que usted ha visto mientras otros países lastimosamente cómo siguen falleciendo por COVID este momento. No le estoy hablando de hace meses, pero Ecuador seguimos pese a todas estas, lo que usted acaba de decir también es un riesgo que nosotros lo estamos y lo vamos a medir la próxima semana. ¿Qué ocurre en Quito y en las regiones de donde vinieron a las marchas, que tuvimos concentraciones sumamente grandes sin medidas de bioseguridad? Entonces hay que hacer ese seguimiento también. Para eso es importante también la vacunación. Así que está contemplado también el tema rural, mi querido Gonzalo, y creo que es un elemento fundamental que ayer lo puso el Ministerio de Ambiente y nosotros inmediatamente lo acogimos como parte del comité y trabajar con las juntas de agua, ¿no? Que son miles de hermanos indígenas, ¿no? Juntas de regantes y tal. Bueno, yo creo que es una buena cosa, nos da una buena noticia, hay que seguir adelante, no podemos desmayar. Y es una tarea conjunta. Nos compete a cada uno de nosotros como individuos, pero le compete a la comunidad, por ejemplo, en un barrio o en una junta de agua o lo que fuere, y le compete naturalmente a los poderes públicos, salud pública, educación, como usted bien ha señalado, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, universitarios. A ver si podemos entre todos hacer algo que funcione y funcione bien, que sería la noticia más positiva de esta época del año, con tantos problemas que vamos llevando. Y a lo mejor es una gran noticia, a lo mejor podemos demostrarnos a nosotros mismos que como país, actuando de modo solidario y consciente, podemos salir adelante, como lo hicimos ya en la primera etapa del plan de vacunación, pero seguir completando. Juan, si quiere agregar algo. Sobre todo, Gonzalo, ya para agradecerle su tiempo. Mire, Gonzalo, a veces la comunicación qué importante que es, porque un país que después de 18 días de perder más de $1.000 millones necesita reactivarse. Cuando usted genera una comunicación y genera estas alertas sin fundamento, a lo mejor científico, hace que la economía se frene. ¿Por qué? Usted ya a la sierra va a salir a vacaciones. Muchos papitos dicen, no, yo no me voy a la playa porque los contagios están subiendo. No, yo no me voy a un restaurante porque... Y mire cómo vamos haciendo que esa reactivación se frene cuando hoy necesitamos... Pero démosle la vuelta al mensaje. Váyase a la playa, pero váyase vacunado. Vacunado, exacto. A eso quería yo concluir, mi querido Gonzalo, porque los datos científicos están ahí. Sí, existe un pequeño pico, pero no ha generado complicaciones en el tema hospitalario y mucho más aún en el tema de fallecidos. Pero sí tenemos que motivar e incentivar la vacunación y el Ecuador seguirá caminando. Y otra buena costumbre, los ecuatorianos han sido muy maduros, sobre todo en la sierra y en Quito. La gente, pese a que nosotros pusimos la voluntariedad de la mascarilla, la gente sigue utilizando y de eso se trata. Pero la economía tiene que seguir. No puedo quitarle yo ese derecho al que necesita que la gente de la sierra vaya a la playa para reactivar su pequeño emprendimiento, que no lo haga porque a lo mejor no estamos comunicando bien, y me refiero sobre todo cuando generamos alertas como en Guayaquil, que ya generan impactos en la economía. Por lo tanto, por eso creo que la plenaria del COE de ayer fue muy importante, de decirle al país cómo estamos sanitariamente, pero decirles que sí nos preocupa el que han dejado de vacunarse. Por lo tanto, hay que generar esta campaña de concienciación y de masificación de la vacunación. Eso sería, mi querido Gonzalo. Sigamos adelante. Yo le agradezco la labor y la tarea del COE en su momento. Ayer, por ejemplo, de esta reunión en el ECU 911, y agradezco a Juan Zapata también, porque hay que comunicar las cosas, hay que tomar decisiones, pero también hay que comunicarlas para que la gente se involucre en temas que nos competen a todos, y el de salud pública sí que lo es. Lo hemos visto después de 2 años de padecimiento, de sufrimiento. No hay que bajar la guardia, hay que seguir adelante. Y por eso mismo le agradezco que se dé unos minutos para hablar con nuestra inmensa audiencia. Gracias a Juan Zapata. Gracias, Gonzalo. Un abrazo.